Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Los que puedan encender sus cámaras, les pedimos por favor hacerlo. Vamos a dar inicio a nuestros alumnos que ya se están conectando. También veo que tenemos invitados de otros espacios, entonces también les damos la bienvenida. Voy a presentar el día de hoy el último seminario que tenemos organizado con el arquitecto Pablo Lazo. Como todos recordarán, la participación o este ciclo de seminarios los hemos construido en torno al ciclo de conferencias del CELAB en el marco de la cátedra o del taller CELAB. Y el día de hoy concluimos con el último seminario titulado El drenaje profundo de la Ciudad de México y sus consecuencias para la planificación urbana. Entonces voy a presentar brevemente, aunque todos ya seguramente conocen bien al arquitecto Pablo Lazo, pero lo voy a presentar para quienes nos acompañan por primera vez. El arquitecto Pablo Lazo es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad en WRI México. Pablo previamente se desempeñó como socio director de Unidad Diseño, que es una firma de arquitectura, urbanismo y diseño de paisaje en Ciudad de México. Y también se ha desempeñado como consultor del IFC para el programa de ciudades en América Latina. Por más de 18 años, Pablo fue director asociado para la firma de consultoría, ingeniería y diseño Arup and Partners en diferentes países, durante el cual desarrolló el sector de urbanismo integrado y dirigió y coordinó proyectos de planificación urbana, resiliencia en ciudades, movilidad, regeneración, vivienda y planificación para el desarrollo. Dentro de Arup, Pablo coordinó la asesoría del programa de la Fundación Rockefeller, 100 ciudades resilientes para distintas ciudades en Latinoamérica entre el 2012 y el 2018 y para la USTDA el Plan Maestro de Sostenibilidad para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Su amplia trayectoria como líder en equipos multidisciplinarios de planificación y consultoría urbanística a escala municipal y regional es ampliamente reconocida en varios desarrollos sostenibles en Estados Unidos, Reino Unido, España, Colombia, México y Brasil. También ha publicado en diversos medios y ha sido profesor invitado en reconocidas universidades en Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y México. Es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana y con maestría en la Architectural Association de Londres, en el Reino Unido. Pues muchas gracias nuevamente, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy que concluimos esta serie de seminarios y creo que también ya es un cierre con broche de oro en estas sesiones que hemos tenido. Y pues nada, agradecerte el tiempo y la dedicación para participar con nosotros en el taller. Tú también has estado ya participando en algunas revisiones con nuestros alumnos, en revisiones de taller más adelante. Esperamos también que nos pudieras acompañar en la revisión y presentación final. Entonces, bueno, sin más, el espacio es tuyo y bienvenido. Adelante. Gracias, Pablo. Gracias, Nelida. Gracias a todos y al TEC por otra vez la invitación. Insisto, para mí este proyecto en proceso de 3 años es muy importante discutirlo, compartirlo con estudiantes de diversas instituciones, porque es la forma en la que se ensaña la narrativa que estoy tratando de construir. Entonces voy a compartir mi pantalla, me dicen cuando la vean y voy a apagar mi cámara para que puedan para que la transmisión sea mejor. Bueno, nuevamente agradezco mucho al CILAB de la invitación y antes de comenzar con esta segunda ecología, nuevamente reitero el agradecimiento porque esta investigación es con un equipo.
la arquitecta Cecilia González y la arquitecta Daisy López, que me han estado apoyando desde el inicio, el Sistema Nacional de Creadores del Arte, que va a resultar en una publicación el próximo año, finales del próximo año, en donde se presentan estas 4 ecologías metropolitanas de la Ciudad de México, y que es muy relevante en el contexto en el que estamos viviendo actualmente de las ciudades, no solo aplicable a Ciudad de México, sino creo que todas las ciudades en México. Bien, rápidamente, recapitulando, y no quiero detenerme mucho, les había comentado desde el seminario introductorio a estas 4 ecologías metropolitanas, que subyace en la investigación la necesidad de investigar el futuro de una metrópolis como Ciudad de México, de mucha historia, de mucha cobertura urbana, y que se requieren de estas constantes revisiones, porque solo así uno puede ir reinventando y regenerando la ciudad a futuro. Y mencionaba, y nuevamente hago hincapié, en que el último gran estudio, el Atlas de la Ciudad de México del año 92, era muy académico y todavía mantenía esta fragmentación de disciplinas analizando el fenómeno urbano, y olvidaba o dejaba algunos discursos narrativos que ahora han tomado mucha fuerza, más con todo el tema de la pandemia, como son la sostenibilidad urbana, el entendimiento sistémico de las ciudades y los componentes ecológicos de la ecología urbana, ¿no? Y les mencionaba en aquella primera introducción de que para la investigación y el entendimiento de la ecología metropolitana es importante ver que siempre estas lecturas urbanas tienen como 2 enfoques, o trágicos o cómicos, dependiendo de cómo sea el análisis teórico. Y ponía como ejemplo el tema de la presencia del agua en la Ciudad de México, como al inicio del crecimiento urbano de la ciudad en el siglo XVI, se daba como muy nostálgica esta interrelación y esta dependencia sin en el Valle Central de México, pero que al mismo tiempo, pues esto, 500 años después, comienza a ser más que se repite, es del año 2014, este esta misma inundación, son fenómenos que continuar siendo más constantes en nuestras ciudades, y es importante entonces entenderlo, cómo es que esto proyectos propositivos de regeneración urbana. También les mencioné que en el seminario inicial en donde lo importante es entender las interrelaciones del sistema y cómo al modificar algunos de los sistemas, lo que ustedes han visto en su taller este año, 2 ciudades, afectaciones que son piezas del sistema, porque van a tener repercusiones en otra parte del sistema, ¿no? Y entonces las preguntas planteadas dentro de la propuesta de las ecologías metropolitanas, primero era cómo clasificar estos sistemas, y el segundo es cómo aterrizarlos en un lenguaje local y lenguaje de diseño, de arquitectura y de urbanismo de Ciudad de México, que en este caso es la infraestructura y la relación que tiene esta con la traza urbana, ¿no? Y en el caso de lo que vamos a ver hoy, me aboco a elementos de infraestructura del agua en la evolución de la Ciudad de México, y aquí es interesante hacer la relación
de un filósofo francés que es pocas veces revisado por los arquitectos, pero que viene muy a punto de cuando uno mira a elementos de infraestructura a escala metropolitana. Es Bruno Latour y quizás el libro, su tesis más emblemática, La política de lo natural, explica cómo este entendimiento sistémico abre esta posibilidad de unificar elementos en un universo compartidos en vez de ser opuestos o binarios, que era aquella mirada muy modernista. Y entonces, si podemos revisar estos elementos de infraestructura que les voy a mostrar hoy y sus implicaciones en la evolución que ha tenido en la ciudad, uno se puede dar cuenta, y espero lo platiquemos, que nunca se ha introducido en ninguna otra ciudad una mezcla tan diversa de elementos de geografía y de desarrollo económico como es el caso del agua en la Ciudad de México, con grandes obras de infraestructura que uno podría pensar que tienen una lógica antiintuitiva, acompañados de una política habitacional muy agresiva de crecimiento, un exacerbado centralismo y que probablemente a futuro no haya otra ciudad que surja con esta combinación de factores y de errores semejantes. Y es aquí donde quiero presentar en esta ocasión la ecología del drenaje profundo y sus consecuencias para la planificación urbana de la Ciudad de México. Vivir junto al agua ha estado con nuestra civilización por milenios, ha sido y es un deseo y necesidad a la vez. La información más antigua que se tiene de la creación de las primeras ciudades o asentamientos humanos permanentes indican que estas fueron establecidas justamente en las proximidades de algún cuerpo de agua, lago, río, costa de mar, etc. Babilonia, que es este pergamino que tenemos en la diapositiva, según un historiador, Herodoto, fue fundada en las cuencas del Tigris y el Éufrates debido a la estupenda calidad de la tierra que había para la agricultura y que estos establecimientos humanos podían asegurarse en una recurrencia cíclica anual, poder permanecer ahí y tener estos cultivos que proveían de alimentación a estas poblaciones. Si damos un salto de más de 2000 años, los Países Bajos, Holanda, son el mejor ejemplo en la época actual, moderna, de cómo se puede vivir con el agua. Desde esto que Holanda es hoy, comienza... ¿Está bien ahora, Nélida? ¿Se escucha? Sí, se escucha ya bien. Como que ahorita hace unos minutos estaba de repente un poquito trabadito, pero ya se escucha bien. Ok, entonces sigo. Desde el siglo XIII, esta región del norte de Europa, cuyo territorio es atravesado por tres grandes ríos, el Rin, el Meuse y el Scheldt, tiene prácticamente todo su territorio por debajo del nivel del mar y ha padecido inundaciones muy grandes y pérdidas sustanciales de tierra a lo largo de toda su historia. Y por ello es que el pueblo holandés tuvo que crear este modelo de gestión integral capaz de gestionar, por un lado, el agua, pero por el otro lado, incorporarlo a un modelo de vida de su sociedad. Y a raíz de eso se crean lo que se llaman las juntas de agua, WB por sus siglas en inglés, que se crean en cada comunidad y región de los Países Bajos desde este siglo, y ellos fueron los responsables de coordinar todas las obras, tanto de infraestructura hidráulica y saneamiento, como infraestructura de contención, cuyo resultado es lo que estamos viendo en la diapositiva del paisaje holandés contemporáneo, ¿sí? El acercamiento holandés se puede entender mediante la aceptación del rol de la sociedad, de la gente, con una relación simbiótica
con el entorno y no como un agente disruptivo con el mismo. Utilizo otra vez estos dos términos, simbiótico y disruptivo, como ya los utilizó John Mangel en aquel libro, y que me parece son extremadamente relevantes para el futuro de la Ciudad de México, en donde la clave es la convivencia con el agua. Aquí tienen 3 ejemplos en Holanda de cómo este país realiza esta convivencia, desde un paisaje seminatural, en donde son canales de forma orgánica, arriba a la izquierda, un paisaje semiurbano en donde empieza a haber una planificación con formas geométricas para interactuar con otros sistemas como el uso de suelo, la producción agrícola, zonificación, accesibilidad, y el paisaje urbano de la Ámsterdam o de Rotterdam, en donde el agua y sus elementos, estos canales, son parte del tejido urbano y tienen además diversas funciones. En México, en el Valle Central de México, esta es una imagen, un diagrama de 1550, donde están los 5 grandes lagos que conformaban la cuenca cerrada del Valle Central de México, con 3 características de calidad de agua: un gran lago de agua salada, que es el lago de Texcoco, que se conectaba con 2 lagos al norte, una pequeña red de lagos de agua dulce, que es donde estaba Tenochtitlan, y las áreas de Marisma y Chinampas, que son estas áreas de humedales en los bordes de estos grandes lagos. Hasta antes de la llegada de los españoles, esta sociedad, los aztecas, aceptaron la relación simbiótica con el sistema de lagos del valle y diseñaron y construyeron en base a esto una serie de calzadas y albarradones que regulaban y medían los flujos en los lagos en las épocas de lluvia y mantenían además el islote central a salvo de inundaciones. Durante la época de estiaje, de secas, el sistema permitía un mayor flujo de agua dulce, es decir, de esta parte central, a la parte del lago pegado de las laderas del poniente. Se captaba todo el agua, caía el agua dulce, que era todo este lago, y de aquí mantenían el nivel del lago constante, separado del agua salada del lago de Texcoco. La conexión natural al norte con estos lagos de Xaltocan y Zumpango permitía controlar el lago en la época de lluvias, en Texcoco, y darle salida natural a los 2 lagos al norte cuando eso fuera necesario. Y además, hacia el sur, donde no existe una pendiente natural de todo el Valle Central, se diseñaron e implementaron todo este sistema de agricultura en el agua, las chinampas, mediante este sistema ingenioso de relleno flotante de material agrícola. En todo ese periodo, solo se tiene registro de una gran inundación en el año de 1496. Bien, si vemos en sección lo que sucede a lo largo de todo este año, de todo este periodo, el largo periodo de la historia, es lo que ha sucedido en el Valle Central de México, es la división natural con los 2 grandes lagos en la parte de abajo, con el islote central, ha sufrido a través de toda la extracción de agua y el crecimiento de la ciudad, 2 grandes fenómenos. Primero, este hundimiento de la ciudad que ha hecho que el nivel freático cambie y suba y sea variable con el paso de los años. Y el segundo es el proceso de desecación de los lagos, que lo vamos a ver en detalle, que ha hecho que se canalicen la cantidad de agua que surge en la época de lluvias a través de estos grandes colectores para irlo sacando del valle de la ciudad. Si vemos este corte es oriente-poniente, del lado de la izquierda de la diapositiva son toda el área de las lomas y las laderas del poniente, y del otro lado es donde tenemos el valle oriente y el lago de Texcoco actualmente.
Pero si vemos un corte de toda el área metropolitana norte-sur, lo que tenemos y que se ha mantenido constante es esta pendiente natural de salida hacia el Estado de México, hacia el lago de Zumpanco y luego Hidalgo. Y lo que ha sucedido con el paso del tiempo es que lo que antes se hacía de forma superficial y que se seguía haciendo y sigue existiendo un elemento, el Gran Canal, en la superficie para dar salida al drenaje, en realidad ahora lo que se ha construido son túneles, el túnel del emisor oriente, el más reciente, que continúa sacando el agua con esta pendiente natural hacia estos valles en el nororiente de la Ciudad de México. Entonces, lo que tenemos en esta ciudad actualmente, en poco más de 3 siglos, es que hay 2 sistemas interconectados a escala metropolitana que, como van a ver más adelante, han tenido repercusiones muy fuertes en la planificación y zonificación de toda la ciudad. Pero vamos a entenderlos en detalles. Tenemos un sistema de salida y un sistema de colecta. El salida son los drenajes, el agua servida y cómo la saca la ciudad hacia el nororiente. Y el sistema de colecta, donde es que recarga el acuífero o colecta agua, la retiene y trata de almacenarla para sacarla gradualmente. En poco más de 3 siglos, el proceso de drenado y desecación del sistema lacustre del valle se llevó a cabo de forma muy gradual. Esta transición de estas diapositivas tienen un proceso de construcción de la infraestructura de poco más de 120 años. Pero todo esto agudizó los problemas de las inundaciones en Ciudad de México entre los siglos XVIII y XIX. Dentro de un acercamiento ecológico, lo que sucedió en todo este periodo fue un distanciamiento de la simbiosis que existía en aquel valle en la época prehispánica entre el ser humano y el entorno lacustre, que lograba mantener el equilibrio entre volúmenes de agua cuando llegaban a la cuenca y a los lagos, y cómo los habitantes lograban desaguar gradualmente por los canales estas cantidades de forma gradual, mediante los controles de flujo y los niveles. Esto que actualmente se da por estos elementos de infraestructura que ven aquí en estos diagramas de forma muy restringida. Ahora bien, esta transformación de la infraestructura comienza con realmente un ejercicio muy visionario, que lo produce este ingeniero Francisco de Garay, que es el primero que genera un plano general de drenaje en el siglo XIX para todo el Valle de México, y que se le da la encomienda de buscar y definir este proyecto general que permita y que contribuyera a detener los riesgos de inundaciones en la Ciudad de México, y que además reconocía que 2 grandes elementos naturales y otro artificial que se habían construido, el río Cuautitlán en la parte norponiente del Valle de México, y el Tajo de Nochistongo, que fue una conexión artificial que se hizo en Hidalgo a mediados del siglo XIX, ya eran insuficientes para drenar los flujos máximos. Y entonces la Junta de las Obras Públicas de la Ciudad de Drenaje publica una convocatoria, invita a todos los ingenieros, se reciben varias propuestas, dentro de las cuales hay una muy novedosa de un ingeniero norteamericano, Maurice Lawrence Smith, quien propone abrir un canal desde el lago de Texcoco, desde acá, hasta el valle de Tequisquiac en Hidalgo, retomando la propuesta realizada por otro ingeniero ya mexicano tiempo anterior, Simón Méndez, y que había sido retomada por otros ingenieros aproximadamente un siglo más tarde, que también proponían retener todo el lago de Texcoco y solo impedir que el nivel del lago aumentara e inundara la Ciudad de México. Como pueden ver, desde hace 200 años, el mismo problema que tenemos hoy en la Ciudad de México
se estaba analizando y se estaba buscando cómo mitigar de las inundaciones. La propuesta ganadora fue la de Francisco de Garay, quien recibió la encomienda de integrar las ideas de Smith con su propuesta eh, para tratar de adecuar este canal principal del lago de Texcoco como un canal de desagüe, pero además generar otra serie de canales en el borde oriente que pudieran tener una función de conexión fluvial. Y aquí es donde comienza un cambio de paradigma, porque esta propuesta hubiera sido muy, muy potente en temas de movilidad y de accesibilidad en todo el oriente de la Ciudad de México. Bien. La propuesta original fue simplificada dejando de lado todos los canales pluviales secundarios para resultar en lo que hoy conocemos como el Gran Canal de Desagüe. Para los que han venido a Ciudad de México, este es el gran canal que existe antes de llegar al aeropuerto en el área metropolitana. Este es el diagrama simplificado de la propuesta de Garay con los elementos claves. Tenemos, para los que conocen y han venido a Ciudad de México, este es el centro histórico, Avenida de los Insurgentes que cruza la ciudad de norte a sur, la autopista México-Querétaro que sale hacia Querétaro por el norponiente, perdón, y los elementos, el circuito interior, que fue el segundo anillo que se creó eh, con la expansión de la trama urbana, y los lagos originales, y esta era la conexión de salida de drenaje y de drenaje pluvial que estaba propuesta originalmente, esta línea azul continua y punteada. Como pueden ver, la visión general era extremadamente potente. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque solucionaba el tema de salida de drenaje a través de los cuerpos de agua, pero además le daba un sistema de movilidad a todo el valle por el lado oriente que utilizaba un sistema de canales, es decir, elementos que podrían en el momento de lluvias extremas captar agua y sacarla también con la pendiente natural hacia el norte del Valle de México. Evidentemente, en la evolución de la ciudad, comienza el proceso de desecación aproximadamente hace 90 años. El río Cuautitlán seguía siendo abierto, ¿sí? Pero ya tenemos el gran canal de desagüe trazado sobre lo que son el parte del lago de Texcoco, parte de la laguna de San Cristóbal. Y lo que vemos es que la parte de humedales pegado al lago de Texcoco comienza a estar empalmada con el área de la mancha urbana de México. Si esta propuesta original hubiese sido desarrollada, podemos ver que aún en este año, en 1940, con el área urbana de la ciudad expandiéndose hacia el poniente, todos los elementos de drenaje y captación pluvial eran viables de construir. Y seguimos con la secuencia histórica. Lo que tenemos en 2019, la mancha urbana es el área gris, en todo el valle del área metropolitana en la Ciudad de México. Vemos que, por ejemplo, el río Cuautitlán es un canal que va al lado, prácticamente en paralelo con la autopista México-Querétaro. Vemos que el Gran Canal sigue estando donde está, pero prácticamente la desecación de los lagos es casi total y no existe una planificación de cómo se le puede dar salida a las grandes cantidades de agua, salvo con estos elementos de drenaje que fueron construidos durante los últimos 100 años. Si se hubiera construido este sistema de canales secundarios en el oriente, todavía existiría la posibilidad de poder contrarrestar algunas inundaciones en el oriente metropolitano. Pero la realidad es esta. Aquí tenemos lo que está actualmente construido en la Ciudad de México. Los dos grandes líneas rojas son los tres grandes túneles de drenaje profundos de salida hacia el norte del valle.
la conexión con la laguna de Zumpango y el emisor poniente sobre el río Cuautitlán hasta el Tajo de Nochistongo, es realmente el único sistema de salida de aguas que tiene la Ciudad de México actualmente. En la actualidad, todo este sistema que están viendo aquí, el sistema de drenaje profundo, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, un sistema muy complejo y cuya finalidad es drenar una cuenca hidrológica cerrada, originalmente, formada por una zona lacustre con poca pendiente y es muy impermeable y tiene estas 4 grandes salidas artificiales. Y el estudio destaca en este sistema 3 tipos de infraestructura hidráulica: salidas artificiales, redes secundarias y redes primarias. Las artificiales son estas 3, los 3 túneles, las salidas primarias son las líneas punteadas y las secundarias son estas rojas que están dentro del área de la ciudad. Es un sistema que tiene más de 220 kilómetros de extensión entre túneles, emisores, lumbreras, interceptores, y desde 1975, aproximadamente hace 50 años, desembocan en 2 grandes elementos: el Tajo de Nochistongo, acá al norte, y el Gran Canal, que es este elemento que va en el oriente metropolitano. Entonces, si vemos el análisis comparativo de lo que teníamos en 1856, cuando Garay presenta su propuesta, y lo que tenemos actualmente, pues es un sistema muy poco redundante, muy poco resiliente y sobre todo restringido a elementos de conducción de aguas que están o bloqueados o eliminados en algunas partes de la ciudad. Y eso genera el gran riesgo de las inundaciones en la Ciudad de México. Para que vean una ilustración de lo que estoy tratando de explicar, esta vista del oriente metropolitano, en la línea blanca continua, es el Gran Canal de salida de la Ciudad de México. El lago de Zumpango es esta área acá en el norte, y las 2 áreas punteadas es donde, 1, iba a estar el aeropuerto de Texcoco, y 2, es donde actualmente se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que estamos viendo entonces es que desde 1977, con la construcción y terminación del Gran Canal, que ayuda a sacar toda esta agua tratada y pluvial, con este sistema de gravedad, lo que estamos viendo es que ha sido el contenedor principal de la mancha urbana y de la expansión urbana hacia el oriente metropolitano. Y lo importante entonces sería preguntarse cómo es que esto puede convertirse en un elemento de planificación al mismo tiempo que puede generar coexistencias simbióticas con el agua. Es decir, en vez de tener un canal con aguas fétidas, muy poco accesible, que es una gran barrera, cómo eso podría convertirse en algo abierto, que fuese un espacio público, que pudiese en algunas formas zonificar y recalificar áreas y usos de suelo en su perímetro. Lo paradójico resulta que la simbiosis contemporánea de vivir con el agua en el Valle de México sí se puede encontrar. Estas 2 imágenes son de Chalco, al sur oriente de la Ciudad de México, donde existen las mismas lagunas de retención, las lagunas de Chalco, que son históricamente parte de todo el sistema de lagos de la cuenca, y que actualmente en la época de lluvias generan estos cuerpos nuevamente con cierta cantidad de agua y generan un entorno en donde se contienen las expansiones urbanas, los usos de suelo delimitan áreas de amortiguamiento y de restricción, y eso quizás debería ser la forma en la que se pueden pensar las infraestructuras del drenaje a futuro en la ciudad. Y es aquí donde quiero pasar como a lo propositivo de la investigación. Y propongo solamente 2 tesis para tener una conversación con ustedes. La primera tiene que ver con una construcción
de un sistema de resiliencia hídrica. Tomo el ejemplo más emblemático de la ciudad de Londres, en donde se construye un canal que atraviesa todo Londres de oriente a poniente. Es un canal artificial que lo que hace es un sistema de movilidad pluvial, pero además por debajo tiene una serie de colectores que captan el exceso de agua de lluvia superficial y lo sacan por gravedad hacia el río Támesis. ¿Qué pasaría si en el caso de Ciudad de México tuviésemos esta conexión con este sistema de canal desde Zumpango, donde fuera su repositorio final, pasase por el aeropuerto Santa Lucía, pasase por el área de Tecama que ya está urbanizada, fuera por todo el borde exterior de Texcoco y conectara incluso con todos los lagos de Chalco al sur de la Ciudad de México? Esto que estoy planteando tiene ciertos desafíos muy fuertes de uso de suelo, de adquisición de tierras en algunas partes, pero en toda la extensión de los más de 47 kilómetros, la posibilidad y la viabilidad técnica es completa. Lo único que sucede es que no hay una voluntad política y una comprensión a escala metropolitana para entender el beneficio a largo plazo de esta propuesta. La segunda tiene que ver con los canales que existen dentro de la ciudad actualmente. Lo que están viendo a la imagen del lado izquierdo, las dos imágenes, arriba es el canal de Londres, en una parte en donde pueden ver ustedes que hay cierta vegetación sobre el canal, hay un espacio público, pero también hay construcciones, allá a lo lejos se ven edificaciones que bordean incluso el canal. La imagen de abajo es el canal nacional, es un canal que existe en Ciudad de México, que lo tienen acá en esta imagen, en este plano, en rojo, ¿sí? Y este canal llega hasta una ciénaga muy cercana al área del Parque Ecológico de Xochimilco en el sur de la ciudad. Entonces, realmente si hubiese la voluntad y el modelo de viabilidad económica, se podría hacer una recuperación completa de esta relación simbiótica con los elementos de agua que existen y que quedan en el Valle Central de México. La foto aérea y el diagrama que tienen muestran todas las lagunas de regulación que tiene actualmente SACMEX y el Estado de México en operación. Son todas esas manchas azules con figuras geométricas muy definidas. Tenemos también algunos remanentes de lagos, el lago de Xochimilco y el de Chalco y el de Zumpango al norte. Y tenemos áreas, sobre todo en el oriente metropolitano, con un alto riesgo de inundación por la pendiente natural del valle. Si pensamos en un proyecto a gran escala propositivo de recuperación simbiótica, lo que estaríamos pensando es nuevamente en esta conexión norte-sur a través de un sistema de canal navegable que pudiese conectar tanto el borde oriente de la ciudad como entrar a la ciudad misma, es decir, tomar parte de lo que fue el río Becerra, que es uno de los grandes ríos originales de la Ciudad de México, que hoy está en el viaducto, y conectarlo con el canal nacional que está semi-enterrado, semi-entubado actualmente y abierto a partir de su cruce con el circuito interior hasta el lago, hasta las áreas de Xochimilco y el lago de Chalco. Lo que quiero plantear con esto es que muchas veces uno tiene la mentalidad de que es imposible recuperar el escenario histórico de de los lagos en el valle, y eso es muy cierto, pero lo que no es imposible es recuperar algunos elementos de lo que existe de la infraestructura hídrica y de drenaje profundo para convertir este sistema en un sistema mucho más simbiótico y que no nada más sea un sistema de infraestructura pura y dura y de salida de aguas tratadas. Si eso fuera el caso, y si esa fuera una visión y una actitud que toda la sociedad en conjunto pudiese tomar, la reconfiguración de la Ciudad de México en el oriente tendría el gran potencial de ser
eh, un, hasta cierto punto, un cierto anillo de contención urbana con dos grandes elementos de infraestructura nacional, en los aeropuertos, quizás uno, quizás otro, o los dos, no lo sé, eso es especular en un horizonte de un clima político incierto, pero lo que sí es bastante plausible es que estos elementos se conviertan en unos canales secundarios como aquellos canales que planteaba Garay, que ayuden a contener la mancha urbana y que además puedan tener un cierto funcionamiento de navegabilidad en el oriente metropolitano. Adosado a ello, podría estructurarse entonces las áreas de amortiguamiento que por muchos años se han estado pensando estructurar en la normativa de Ciudad de México y que no se ha logrado debido a la falta de cohesión con las otras infraestructuras presentes, principalmente lo que les mencionaba de todos los elementos que tiene SACMEX para la gestión hídrica del oriente metropolitano. Con ello cierro esta segunda ecología del drenaje profundo y la reflexión que quiero que quede con ustedes para comentarla y que la conversemos es la capacidad que tienen los arquitectos y los urbanistas para poder entender estas infraestructuras como elementos de diseño propositivos y no como barreras y problemáticas que solo se colocan bajo el subsuelo o de una forma lo más económicamente viable, sin pensar en las consecuencias y sobreposiciones que puede tener, por ejemplo, con la zonificación, la recualificación de áreas verdes y espacios públicos y la movilidad a escala metropolitana. Espero que no se haya cortado mucho, Nélida, y abierto la conversa con el grupo. Gracias. Muchas gracias Pablo. No, yo creo que al principio quizás tuvimos ahí un breve momento que se cortó, pero todo lo demás estuvo muy claro, no tuvimos ningún tema. Tienen la posibilidad a todos los alumnos, todos los invitados de abrir su micrófono, entonces por favor, quien tenga una pregunta, nada más les pedimos que para organizarnos levanten la mano ahí en la opción del chat, pueden levantar la mano y con eso podemos organizarnos. En especial invito a los alumnos del taller a que hagan preguntas. Aquí voy a empezar, yo tengo algunas, Pablo, pero voy a empezar con la que tenemos de Arturo, que es alumno nuestro. Arturo pregunta, ¿cuáles son algunas estrategias para que el proyecto de abrir el Gran Canal como espacio público pueda ser financieramente viable o sustentable? Buena pregunta de Arturo. De hecho, ya lo puedes ver hay una parte muy chiquita, unos 500 metros lineales, poco más de 500 metros que se acaba de terminar el proyecto. Ahorita lo busco y se los mando por el chat, en donde primer esfuerzo fue puramente inversión pública, es decir, la Ciudad de México invirtió en la reconfiguración de un segmento del Gran Canal para que en vez de que fuera una barrera que dividía dos grandes áreas de la ciudad, generase un espacio público con vegetación, ayuda a reducir isla de calor, contiene segmentos que son áreas inundables para que cuando haya agua de lluvia se colecten ahí y se canalicen. Entonces, este es como la forma habitual, inversión pública 100%. Pero lo que realmente debería de suceder a una escala metropolitana es que hubiese cierta coparticipación del sector privado para que varios elementos de estos canales dentro de la ciudad fuesen restaurados y gestionados en un esquema de coparticipación público-privada. Y como generalmente funciona esto en términos económicos, es que el privado se beneficia un poco del agua que se capta y que se puede limpiar con un diseño adecuado para poderla redistribuir a algún proyecto cercano. Así es como debería de funcionar la viabilidad económica de estos elementos. En Monterrey, por ejemplo, el río Santa Catarina, que sé que se ha tenido
exploraciones muy semejantes. Parte de la problemática es un tema económico, de cómo poder hacerlo viable económicamente esa recuperación de la cuenca con la incorporación de otros elementos de uso de espacio público, recreativos principalmente. Gracias. Gracias, Arturo. Tenemos una pregunta de Luis Mario. Luis, si quieres preguntar o quieres que yo la lea, como... Pues sí que, bueno, es lo mismo. Es que yo tenía esa duda más como de opinión porque los medios pues lees muchas cosas, sí, pero por eso puse, ahí voy, primero. Que dejando a un lado lo político y financiero, sí existen diferencias notables en el tema hidrológico en las propuestas de los aeropuertos en ambas. ¿A qué te refieres con hidrológicas? Si puede ser un poquito más específico. Bueno, Sí, ¿quién lo preguntó? ¿Luis? sí, Luis. Sí, disculpa, es que en el tema De de igual drenaje, ya lo pusiste en el chat. drenaje. Sí, Sí. mira, lo que sucede son dos condicionantes bien distintas, porque Texcoco sí estaba sobre lo que era la base del lago, ¿no? O sea, esa área sí era un área que en años de un alto nivel de precipitación en temporadas de lluvias, llegaba a tener grandes cantidades, no muy profundas, medio metro, quizás poco más, de agua acumulada. Entonces, la estrategia hídrica de drenaje en el proyecto del aeropuerto Texcoco contemplaba a grandes rasgos dos sistemas importantes. El primero es que del lado oriente, todas las bajadas y todo lo que caía del lado oriente era colectado en plantas de tratamiento, recolectado en un sistema de canales y redirigido a varias lagunas que SACMEX y Conagua tenían planeado colocar en el borde oriente del aeropuerto. Y del otro lado, el agua que, vamos a decir, viene de la ciudad y que por motivos de casos extremos hubiese una sobreexcedencia y las lagunas no pudiesen retenerlas y naturalmente se irían a donde estaba el aeropuerto, eso era otra vez captado en un sistema de lagunas con bombas y lo sacaba por el Gran Canal. En el caso de Santa Lucía, no está en un área, está en un área de una cota un poquito más elevada, entonces no está en un área de riesgo de inundación constante, pero lo que sí sucede con Santa Lucía es que está cerca del borde de lo que era la laguna de San Cristóbal y muy cerca de Zumpango. Entonces, en dado caso de un extremo, de una temporada extrema de lluvias de 1 en 100 años, por ejemplo, sí debe de tener contemplado un sistema de drenaje de superficial para contener este tipo de inundaciones. No lo sabemos porque no ha sucedido ni el aeropuerto ni esa lluvia extrema allá, pero es necesario, yo me imagino que lo hayan tomado en cuenta. Lo que sucede es que vuelve a ser lo mismo, Luis. Lo toman como un sistema de drenaje, no lo toman, por ejemplo, como un sistema de un anillo de espacio público y de navegación eventual. Bueno, si hay por ahí otra pregunta, adelante. Yo tengo una comentario / pregunta, Pablo. Me parece como con esta idea de que tú hablabas de tragedia y comedia. Yo creo que es paradójico que pensamos en esa zona donde posiblemente se puedan hacer este sistema de lagos o de elementos hidrológicos que pueden ayudar a
pues desaguar o ser como parte de este proceso del agua en la Ciudad de México, o de limpieza o ciclo del agua, que no sea tan, llega el agua de un lado y sale del agua del otro lado, y un tema lineal en el proceso, y más bien como generar un sistema muchísimo más circular. Lo paradójico es que esas zonas se han poblado muy densamente, mucha vivienda de sectores populares, por los bajos costos de los terrenos, ¿no? Porque son zonas que tienen cierta tendencia a inundarse, etcétera. Y entonces todo ese anillo, toda esa parte de la Ciudad de México, pues también ha tenido en los últimos 50, 60 años un crecimiento muy, muy grande de personas. Y como parece ser, como que hay esta tragedia comedia, porque esos terrenos pudieran ser muy valiosos y por el contrario, son ahorita tienen poco valor porque se inundan, pero podrían ser muy valiosos si económicamente se pensara en la planificación de la ciudad, que para pensar que esos son zonas de reserva o son zonas de prioridad ecológica de largo plazo de la ciudad. Entonces, como que también ahí o sea, las ramificaciones del problema están, pues, son muy profundas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer comentario. Sí, totalmente de acuerdo, Nerida. Yo creo que ahí es, y por eso juego con esas dos visiones, ¿no? Porque mucho se ha venido construyendo en la narrativa de la planificación urbana de Ciudad de México, en decir, bueno, dejamos el oriente porque se ha poblado de forma informal, irregular, y sin planificación, como bien tú lo dices, pero al mismo tiempo ha faltado esa capacidad visionaria, y eso es trágico, pero ha faltado también esa capacidad visionaria y de decir, bueno, si se colocan estos ciertos elementos, estas pautas de planificación de infraestructura, puede resultar en algo completamente distinto. Y es ahí donde es la parte cómica, porque nadie ha querido tomarlo por muchos años. Ahora esto de la transformación del canal, del Gran Canal, que les mandé el link, bueno, es un gran logro porque es la primera vez durante más de una década, esto se viene hablando en México, pues, es muy parecido al Monterrey con el río Santa Catarina, que cuando lo hacen y ves lo potente de la transformación y lo que va a traer en la plusvalía de esas zonas, que son zonas, como dices, en este caso son también zonas de un nivel socioeconómico bajo, eh, lo va a transformar. Vamos a verlo en un par de años, quizás más tiempo, pero va a transformar esa zona porque tienen unas condicionantes de este elemento que lo van a hacer completamente diferente. Y es cómico que se haya tardado tanto tiempo en pensar que esto podría traer algo muy, muy bueno para toda la ciudad y para ellos, para esta parte de la ciudad específico. Coincido totalmente con tu comentario. Esta es más bien una pregunta. En la clase tenemos algunos proyectos, como tú bien sabes, estamos trabajando ahora en la delta del río Bravo, en las ciudades de Matamoros y de Brownsville, que tienen una situación ecológica también muy particular. Obviamente es el punto en donde el agua del río Dulce entra con el mar, y luego está ahí la Laguna Madre, que es una laguna de agua salada. Tenemos la urbanización de las dos ciudades con situaciones diferentes. La ciudad de Brownsville del lado de Estados Unidos quizás un poco más amable, o tratando de reincorporar estrategias históricamente congruentes con el sitio, como estas resacas que tienen del lado de Brownsville. Del lado de Matamoros no, es un canal y es un desagüe y es otro sistema. Y en la clase hablábamos de, bueno, cómo podemos ir cambiando lenguajes, porque pues estos cambios se logran con mucho presupuesto, con reformas, con temas políticos de largo alcance, que decías tú, se requiere visión por parte de los gobiernos, pero también por parte de la gente que tenga una cultura distinta hacia el agua, hacia los recursos naturales.
Entonces, yo te quería preguntar, pues, ¿cómo se podría empezar de alguna manera? El proyecto del Gran Canal creo que es un gran inicio, pero ¿qué otra estrategia crees que se pudiera empezar a hacer y quizás también tomando los otros seminarios, las otras clases que hemos tenido en clase, por dónde está esa primera etapa? ¿Cómo podríamos plantearla? Ujú. Mira, yo creo que el contexto del ejercicio académico de ustedes me llama mucho la atención em, que dentro de un contexto académico de fin de carrera, uno puede especular con ideas muy potentes que si bien pueden ser irrealizables por elementos económicos y políticos, pero que en el campo de la academia, en el campo de la exploración del diseño en la que están, son válidos discutirlos, ¿no? Y pongo el ejemplo, me viene por la mentalidad holandesa. Los holandeses, muchos años cuando trabajé allá, me decían, el problema eh, no es que no sepamos qué hacer con el agua y qué elementos tenemos que diseñar para saber qué hacer con el agua. El problema es, necesitamos diseñar elementos para reducir los flujos de movimiento del agua en nuestra tierra. Y entonces todos los elementos, los diques, las compuertas, los montículos, todos son elementos que son diseñados solo para reducir tiempo de salida de aguas en momentos críticos, nada más. Y bajo ese parámetro, pues el vocabulario tipológico de diseño de los holandeses es increíble, porque han hecho, pues ustedes lo han visto, canales con unas formas orgánicas increíbles o unos puentes peatonales que conectan tres puntos donde se interseccionan dos canales, y eso te da como un vocabulario de diseño, ¿no? Que realmente es muy, muy propositivo y al mismo tiempo pues te abre las ideas de cosas que podrían ser realizables en otras partes del mundo. Entonces, en el contexto de las dos ciudades y esto que mencionas de los diferentes tramos del río y de la salida al mar, lo que sería bien interesante es que algunos de los proyectos tuvieran esas proposiciones, de decir, bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a abrirle un brazo del río hacia la parte urbana, en una parte de Brownsville o de Matamoros, para activar X tipo de actividades, ¿no? Y esa es la idea. Lo cuestionable de si es viable económicamente o no, eso se deja para la vida real, pero en el contexto del ejercicio académico creo que es interesante abrir esa discusión, porque entonces la discusión se vuelve de, a ver, ¿cómo diseñaste esa abertura? ¿Qué le vas a poner a esa abertura a los lados? ¿Va a ser un canal muy ancho? ¿Van a ser un sistema de canales angostos con pequeñas lagunas? ¿Lo vas a poblar de un tipo de vegetación que va a ser como un humedal? Y entonces se abre para los alumnos, para todos ustedes, como una exploración de cómo definir eso, ¿no? Y para mí eso en el ejercicio académico creo que es lo básico. Y el caso cuando viene a la vida real es que muchas veces nos falta eso, ¿no? Por aquí creo que alguien, no sé si, sí, creo que fue uno de ustedes en el primer seminario me preguntó del proyecto de recuperar el viaducto Miguel Alemán en México que existe para sacar a los coches y volverlo un espacio público. No me acuerdo quién fue. Y la gran crítica que yo le tengo a esa idea de unos amigos, buenos amigos míos es que no toman el agua como elemento, cuando ese es el río Becerra, o sea, abajo del viaducto va un gran río, un tubo de 2,5 metros de diámetro. Entonces, si ellos hubieran pensado en algunas partes abrir esto y que fuese un proceso gradual de limpieza, como dices tú, de cambiar un poco la dinámica de que entender que esto es un sistema lineal y nada más de salida, sino lo abres, lo tratas, presencia del agua, eso te da un proyecto mucho más diverso, más potente y pienso yo que viable dentro de los parámetros que ellos lo plantean.
dista mucho de ser realizable por otras cuestiones, pero se acerca, es como el salto entre el ejercicio académico y un planteamiento real sobre estos temas. ¿No? Muchas gracias, Pablo. Tenemos aquí una pregunta de Daisy López. Ella nos pregunta, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía está muy cercano del Gran Canal. ¿Qué estrategias serían recomendables para implantar en esta zona? O sea, entiendo ahí que en la cercanía, en la proximidad de estos dos espacios, ¿qué estrategias se podrían implantar realmente considerando el ambiente político y gobierno actual? La posibilidad del Gran Canal como espacio público podría generarse como un proyecto fundamental actualmente. A ver, yo creo que hay que saber bien exactamente dónde pasa con el aeropuerto Santa Lucía. Si es un borde perimetral del lado tierra del aeropuerto, yo creo que sí podría ser un espacio público, un canal donde tuvieras una ciclorruta, un espacio para caminar con una banda, un parque lineal adosado. Si es del lado aire, es decir, del lado de las pistas, es más difícil por temas de seguridad, y entonces probablemente no podría ser un espacio público, pero sí podría ser un espacio que tuviera ciertas características de cobertura vegetal baja para no impactar con el tema del flujo de los aviones, pero que sea un área permeable, de protección ambiental y de recuperación de agua para el acuífero. Esa sería mi respuesta para Daisy. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, ya como para ir cerrando la conversación, ¿qué sigue en esta propuesta de investigación? Nos comentabas que están en el proceso de generar una publicación, pero más allá de esto, ¿cuál es el plan con estas ideas que estás planteando? ¿Qué visualizas? A lo mejor es un tema más académico. ¿Cómo estás planteando darle un poco más de quizás permanencia al trabajo que han venido realizando? Sí, mira, me han preguntado varias personas lo mismo y el planteamiento mío siempre fue de una publicación académica, teórica. Eh, Tanto como que seguir en la secuencia de gente que busca investigar y generar narrativas de discurso para nuestras disciplinas, los arquitectos, los urbanistas, los geógrafos, los economistas, en donde pueda haber referencias para entonces sí abrir la posibilidad de desarrollar proyectos y estrategias y platicar con otros actores. Entonces, desde ese sentido, sí lo sigo pensando como una publicación teórica académica, un libro que pueda ser de referencia para los interesados en los temas metropolitanos de urbanismo, de arquitectura, de diseño, pero que tienen algunas semillas de posibles soluciones o posibles acciones propositivas que se podrían desdoblar en proyectos de escala metropolitana. El ejemplo más claro ha sido el de la vivienda, que lo mostré en el segundo seminario, donde gente del Infonavit se ha acercado a preguntarme si se podría explorar un poquito más esto del esquema del banco de suelo intraurbano y de la construcción de viviendas de menor cantidad, pero de mejor calidad en suelo intraurbano, y cómo podría eso explorarse en mecanismos actuales de propiedad de la tierra, de costo de la tierra. Pero están en pasos muy tempranos, Nelida, si te soy franco. Yo creo que esas cosas sería muy bueno retomarlas en otro ejercicio académico o con otras personas, con otros actores, pero la finalidad de la publicación por ahora sigo pensando que sea teórico académico. Hola, Rubén. Hola, Pablo.
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo quisiera saber rápido si sería factible o posible tal vez explorar la idea de que esta conexión a través de canales que cruza la ciudad de norte a sur por el oriente podría ser utilizada también como un sistema de transporte y así justificar de manera financiera el proyecto. Porque pues el transporte por agua es mucho más barato que muchos otros medios de transporte, entonces meterle la parte comercial a ese sistema que tendría que ser mucho más ancho y profundo, tal vez podría justificarlo, pero no sé, creo que tendría que explorarse las zonas o no sé si se haya explorado la idea ya. Es una buena pregunta, Alejandro. Sí lo empecé a contemplar. Lo que tienes ahí hay como dos grandes sectores. Si es pensar en mover gente, te metes ahí en un tema de tiempos de desplazamiento y entonces el canal tiene que ser de ciertas características y tienes, es lo que te decía de la mirada sistémica, empiezas a ver que hay impactos en otros elementos del sistema que realmente te hacen que esto que quieres cambiar no sea realmente pues sí, mejor no lo cambies porque alteras de forma sustancial otras partes del sistema. Y lo que sí vimos es que, por ejemplo, hay un fuerte mercadeo de carga, principalmente de material, no material, de flores y de alimentos que van del sur al norte. Xochimilco tiene un mercado de flores y produce flores y mucho tipo de temas de plantas que salen de Xochimilco y que salen de ahí hacia la ciudad. Y ahí sí sería viable, por ejemplo, tener un sistema donde tú sacas en los canales carga, mercancía de este tipo y la llevas por los canales por el oriente hacia puntos de distribución, la central de abastos, el más lógico, el mercado de Jamaica más hacia adentro de la ciudad. Y eso sí podría ser viable porque el tiempo de desplazamiento pues es mucho más lento, ¿no? Pero de movilidad sería de ese tipo, no pensar en un sistema de mover personas porque eso te requiere acelerar los tiempos y eso cambia muchas otras cosas que generan impactos negativos. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Me parece que en el chat no hay preguntas. Pues no es una reflexión final al cierre, Pablo. Pues nosotros queremos agradecerte el tiempo y compartir con nosotros en clase. Pues creo que todavía quedan muchas cuestiones pendientes en la manera en la que pensamos las infraestructuras, o sea, ese cambio de visión, como lo mostrabas tú con los holandeses, pues es todavía como que parece ser que nos salimos con la nuestra y no llegamos a ese punto de que tenemos realmente que repensar la forma en la que nuestras ciudades utilizan los recursos, que las infraestructuras pueden tener una función más allá de las infraestructuras de vivienda, de agua, infraestructuras sociales, de movilidad, etcétera, tienen una función o pueden tener un papel más importante que solamente digamos, el que le damos ahorita. Entonces, creo que todavía falta un camino muy largo, pero me parece que es fundamental tener estos espacios de reflexión, de propuesta, en donde podamos ver, como decías tú, aunque se queden en el ámbito académico y de la investigación, pues son propuestas que nos permiten ver que sí se pueden hacer cosas alternativas, ¿no? Que hay soluciones y esperamos que puedan tener algún tipo de eco político y se puedan empezar a articular algunas acciones al respecto. Entonces, pues muchas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. No sé si, Rubén, tú quisieras también comentar algo al final. Sí, no, reiterar el agradecimiento de Nélida. Nos gustaría también seguir colaborando. Vamos a seguir trabajando en temas de frontera. Pues también te esperamos para la entrega final para que veas el resultado del trabajo y de
toda la retroalimentación y las pláticas. La verdad es que nos ha servido muchísimo como referencia y como línea base de la exploración del semestre. Y creo que nos hace muchas reflexiones sobre el tema de las ecologías. Estamos viviendo también aquí en la parte norte del país unos retos, si bien algunos compartidos con los que nos presentaste, otros también muy importantes, el tema de la expansión de la mancha urbana, el tema de la hidrología con otro aspecto un poquito distinto, pero grandes retos, el tema de la contaminación. Entonces, creo que nos llevamos grandes aprendizajes de las pláticas y pues creo que abre la puerta a muchas colaboraciones que podamos seguir teniendo, tal vez un poco más intensivas. Y bueno, de nuevo, pues agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias, Nelida, Rubén, en serio. Yo también les agradezco el espacio para poder compartir esto y dialogarlo, ¿no? Con ustedes, con los alumnos, que no me canso de repetirlo, es clave rebotar estas ideas para seguirlas refinando, ¿no? Y seguirlas repensando. Y como dices tú, son problemas que, si bien ya lo comentaba con Elida cuando le planteé al inicio de la conversa, oye, es un tema de México, pero creo que los temas de Ciudad de México, pero creo que los temas se aplican, como dices tú, en cierta forma a otras ciudades, a otros contextos y por mi lado, encantado en seguir colaborando con ustedes. Platiquemos, estaré presente en la presentación final de los proyectos de fin de curso y el tema de la frontera creo que pues es otro gran desafío, ¿no? Repensar esa franja, ese tercer país en medio, en esa franja, ¿no? De los dos países tiene ecosistemas, tiene ecologías distintas y sería muy bueno repensarlo bajo esa óptica. Gracias a los dos otra vez por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos las personas que nos acompañaron, gracias a los alumnos. Entonces, damos por concluida la sesión del día de hoy y nosotros nos vemos en el taller, en nuestra otra liga de conexión. Entonces, buen día a todos y muchísimas gracias nuevamente, Pablo.